Hola, bienvenidos al canal Edward Print, donde hablamos sobre arte y diseño. En realidad hoy quiero hablar de un arte menor que le llaman, que son las historietas, el cómic que le dicen mucho. Porque estaba hojeando Little Nemo, ¿no? El pequeño Nemo en el país de los sueños, ¿no? Little Nemo en Sunderland. Me acuerdo que a Little Nemo lo conocí ya recién a los 17, 18 años, me mostró un libro mi amigo Pablo Bolaños en su casa. Y en esa época ahí de adolescencia y primera juventud cruzábamos dibujos y horas de hacer bocetos y compartir estas cosas. Claro, ¿qué pasa? En todos los 70, al principio de los 80, hasta venida la democracia, eh, en realidad no teníamos acceso a mucha bibliografía y sobre todo el tema de historietas del extranjero, lo que estaba sucediendo en España, en Francia, en Italia, ¿no? Teníamos reminiscencias así de terceros, por algunos que tenían el privilegio de viajar. eh, pero por otro lado eso nos sirvió para que leyéramos, miráramos, consumiéramos y valoráramos la producción argentina. Porque durante la escuela primaria y secundaria, más allá de leer libros de arte, yo leía mucha historieta, porque aparte me atraía el dibujo, la gráfica y los copiaba, pero también estaba la narración. Y yo creo que si nos interesó la historieta a los chicos y adolescentes de aquella época, eh, fue fundamentalmente por los guiones, por las historias, no solo la gráfica. Porque, por ejemplo, teníamos a Robin Hood con ese personaje que era, que a mí era uno de los que más me gustaba, que era Kayán, ese guerrero persa que peleaba contra los hunos, ¿sí? Dibujado por Safino, un dibujante muy joven que falleció con toda una carrera por delante, pero bueno. Orgrun, que era uno más prehistórico, pero bueno, los guiones eran fantásticos, incluso con la facilidad de además hacer humor, porque por ejemplo me acuerdo de Carlos Enrique Bock, que hacía Mi novia y yo, con un perro que hablaba. Y realmente esas historietas de Columba que hacía que las devoráramos y que nos intercambiáramos revistas, porque una vez que las leía ya está. Salvo que, ya te digo, las dibujaras. Y eso realmente nos abrió la cabeza porque había literatura, si se quiere. Había buenos guiones, había buenas historias y estaban muy bien escritos. Después ya vino la revista Scorpio, Ediciones Records, donde también teníamos buenos guionistas y incluso algunos de Columba que también trabajaron para Record, los más jóvenes, y que se supieron adaptar, ¿sí? Henry Pike, recuerdo, otro de los personajes que me interesaba mucho, que era ese cronista, ese periodista de guerra, ¿sí? En fin, y Little Nemo, por ejemplo, que es una historia surrealista que aquí combina acción y reflexión. Y esta edición que yo tengo de Norma Editorial está muy buena porque además de las historias de Nemo tiene, es un libro de escritorio, una buena recopilación de comentarios, análisis semiológicos que se han hecho, en fin. La historia en general es simple. El pequeño Nemo se va a dormir y las historias narran sus sueños. Al final termina despierto y se relaciona la escena de su despertar generalmente con lo que él venía soñando. En fin, es el mismo recurso que después
toma Horacio Altuna acá en Argentina para hacer Las puertitas del señor López, donde realmente no es que se acuesta a dormir López, pero bueno, abre una puerta y ahí le aparece todo un mundo onírico que en realidad está en su cabeza, ¿no? Es un recurso bastante usado, pero cada autor le va poniendo su impronta, porque en todo caso esto hoy me lleva a las crónicas de Narnia, ¿no? De Lewis, eh, aquel del armario, ¿cómo era? El león, el armario y la bruja, ¿no? Entonces entrando, abriendo la puerta del armario, ahí encontraban ese mundo trágico, tremendo, muy, muy bien descrito literariamente, que es fascinante, ¿no? Que después, bueno, se hizo más conocida en general por la película de Hollywood, pero es recomendable ir y leer, leer el libro de las crónicas de Narnia. Bueno, el tema es que esto, además de las historietas, nos ayudaba a aprender a escribir y a leer bien. Me refiero a leer buenas cosas, cuando por ahí no nos daba como para leer una novela de un libro, porque yo me acuerdo, siempre estaban, algunos profesores eran antagonistas en el sentido de que entendían que había una diferencia entre la literatura que ellos leían y nosotros que leíamos historietas. Pero en lugar de generar un puente, de tratar de desarrollar un vínculo enriquecedor, que eso sería el rol de docente, no, hacían más grande todavía la barrera. Y decían, ustedes tienen que leer a Proust. ¿Qué querían que leamos En busca del mundo perdido? Y qué sé yo, ni siquiera lo nombraban bien a Proust, vaya a saber si lo leyeron y simplemente no habrán leído algún comentario, nada más. Pero a los 11, 12 años no estamos para leer a Proust. No, leíamos D'Artagnan, Fantasía, El Tony. Las chicas leían Intervalo porque ahí había novelas rosas, ¿no? Pero cada revista tenía su estilo dentro de lo que era la historia épica, ¿no? Y bueno, también estaba el Cosaco, me acuerdo, Denis Martin, bueno, un montón de grandes personajes. Pero lo bueno es que había guiones con contenido, ni hablar del Eternauta que ya venía de antes, ¿no? De Westergel. Y con el tema de los tratamientos, del dibujo, ahí donde yo aprendí a tener destreza con el pincel y los rasgos finos, porque copiaba, por ejemplo, a Casalla, este señor que vivió en Bariloche sus últimos años, que hacía una historieta gauchesca que se llamaba El Cabo Sabino, ¿no? Que era muy, muy bueno, realmente, ese tipo. Y bueno, después cuando vine a Buenos Aires incursioné un breve tiempo en Columba, que ya estaba yéndose y pasar a la historia, haciendo el pasado de tinta justamente por cómo usaba el pincel, porque eso venía de la tradición de Franz Robbins y Milton Caniff. Te los nombro así como para que si querés puedas buscar y ver el estilo, donde ellos trabajaban con pincel, muy poca pluma, ¿no? Entonces la imperfección del trazo le daba más expresividad, y esto es un llamado de atención para los jóvenes que hoy trabajan con el lápiz óptico y se fascinan con una línea firme, continua, siempre igual, y incluso algunos que ven eso y dicen, qué buena la línea, mirá qué firme. Sí, pero no la hace una computadora, en realidad, vamos. Digo, y más allá de Editorial Columba, bueno, después vino Fierro, en fin. Pero te decía que en los 80 empezamos a tener, a partir del 83, acceso a lo que se estaba haciendo en Europa, y ahí conocimos la Metal Harlan, donde en realidad yo la verdad que la mayoría de las cosas las destaco por el rigor técnico, por ese tipo de búsqueda a nivel gráfico, pero
En cuanto a guiones, yo me sigo quedando con nuestras historietas de los 70 y de los 80, donde era riquísimo la temática, los guiones, ¿no? Por eso digo, nosotros ahora, por ejemplo, que también vemos una distancia así en cuanto a lo que leen y miran nuestros alumnos o los jóvenes, y nosotros tardábamos, qué sé yo, 10, 15 minutos en leer una historieta, y es lo mismo que tardan en ver 20 o 30 TikTok seguidos, ¿sí? En el celular o en el Instagram. Yo creo que en lugar de hacer una cuestión crítica de eso, desde un pedestal y decir ustedes tienen que leer A, no, ¿qué hacemos desde ese lugar? No, primero creo que hay que entrar en ese lenguaje en común y, por ejemplo, en esas redes sociales, que no son ni más ni menos que un medio, ¿sí? Hay que aportar algo de contenido. El problema es que ahora todo sigue a un ritmo tremendo. En cuanto te pusiste canchero con Facebook, te apareció Instagram. Y cuando te pusiste canchero con Instagram, te aparecieron los streamings del TikTok. Y así empezás a tener audiencia en YouTube y te va a aparecer otra cosa. Y bueno, son las reglas de este juego perverso de la contemporaneidad, porque ya no te puedo decir, si hablo de modernidad, para mí ya es viejo. Son estos tiempos los que nos toca, pero no hay que renegar, ya te digo, me parece, de esto, que los jóvenes no leen a Proust. Creo que hay que bajar al llano, hay que ponerse a esa altura y establecer códigos en común. Y desde ahí empezar a desarrollar contenido. ¿Por qué no? Porque las historietas siempre fueron consideradas un género menor, pero lo que yo aprendí leyendo los guiones de Robin Hood, a mí me sirvió mucho para después escribir novelas ilustradas, para hacer mis guiones y para elegir qué autores leer, ¿sí? En fin, otro que te puedo nombrar desde lo que es la narración gráfica, así como te nombré a Robbins y Caniff, es Alex Raymond, el que hizo el Flash Gordon, que era una historieta pero barroca, ¿no? Por su tratamiento. Después, cuando él fallece, la continúa su yerno, no me acuerdo el nombre, pero ella le hizo más técnica, más pobre, no tenía el mismo talento, por supuesto. Y bueno, este era en el rubro de las historietas serias, entre comillas, ¿no? Después estaba toda la parte humorística, Asterix o Lucky Luke. Pero quiero destacar a uno de los que conocí a principios de los 80, que era un dúo de antihéroes con un nombre muy gracioso, era Mortadelo y Filemón, serie española, que uno así escucha esos nombres y dice, debe ser una pavada, pero no, realmente los guiones, aparte de ser muy españoles, realmente eran muy inteligentes y a la vez divertidos, ¿sí? En fin, creo que hay que valorar estas cosas, rescatarlas, tener esa mirada nostálgica, pero para ir y ver de qué se trató, ¿sí? Porque muchos de los jóvenes en ese sentido nadan en la ignorancia, y a veces cuando hacen algo que se acerca a eso, algo creativo o inteligente, interesante, por ahí creen que están haciendo la verdad revelada, cuando en realidad esas cosas ya se hicieron en los años 70, 80, simplemente ahora va a haber una mirada diferente, más actual, pero de la misma historia. Por ejemplo, me gustaban las historietas bélicas y después me enganché mucho con Vietnam, y bueno, eso me llevó a hacer un capítulo en Los Navegantes de las Esferas, que es uno de los que más me pegó y me movilizó a escribirlo, ¿sí? Que bueno, te voy a hablar en otro video de eso, porque es algo más particular, que tiene que ver con una persona, una heroína con estas guerras que establecen los norteamericanos siempre fuera de su país, ¿no? Porque los daños colaterales tienen que ser ajenos, no propios. Pero bueno, esas son otras historias, así que está bien leer a Proust para quien esté en condiciones de leerlo. No era mi caso. Yo leía D'Artagnan, el Tony, fantasía.
y realmente la pasaba muy bien y aprendía también.